Buenos días, chicos, chicas. Hoy es miércoles, hoy toca castellano con el jefe, con el líder, con el tutor. Entonces, hoy vamos a hablar de oraciones de relativo. El otro día en clase ya estuvimos introduciendo este concepto, qué quiere decir esto de oraciones de relativo. Así que al principio haremos un poco de repaso y luego ya os explico cosas nuevas, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que tener claro sobre una oración de relativo es su función. Su función es la de complementar a un sustantivo, su función es la de complemento del nombre. Por eso a veces a estas oraciones se las llama oraciones subordinadas adjetivas. Ese nombre está bien, es correcto, es el nombre que han recibido tradicionalmente, porque muchas veces esas oraciones incluso se pueden sustituir por un adjetivo. Por ejemplo, en la primera oración que tenemos aquí, aún se ignoran datos que son esenciales para estimar su progresión. Pues aún se ignoran datos esenciales, ¿vale? Sin embargo, hay otras oraciones en las que esa sustitución por un adjetivo no es posible. Por ejemplo, esta: un juez de Tenerife impone multas a 2 personas que estaban en la calle. Pues a 2 personas callejeras, yo que sé, no, en realidad no se puede sustituir por un adjetivo. Por eso yo prefiero llamarlas oraciones de relativo. Y luego os explicaré también a qué se debe eso, todo a su tiempo. Pero al fin y al cabo lo que sí que se cumple es que complementan a un sustantivo, que hacen la función de complemento del nombre. Por eso decimos que siempre tienen un antecedente. El antecedente es el sustantivo que aparece en la oración principal, al cual complementa esa oración de relativo. Por ejemplo, en la primera oración, aún se ignoran datos que son esenciales para estimar su progresión. La oración principal sería aún se ignoran datos, ¿vale? Y este es el sustantivo al que está complementando la oración de relativo, ¿vale? Datos. Igual que aquí en la segunda oración, un juez de Tenerife impone multas a 2 personas que estaban en la calle. Pues en este caso tendríamos esta oración principal: un juez de Tenerife impone multas a 2 personas, y el antecedente de la oración sería personas. Sería el sustantivo al que está complementando la oración de relativo, ¿vale? Entonces, además de eso, y esta es la razón por la que yo las llamo oraciones de relativo, si hay algo que caracteriza a estas oraciones es que siempre van introducidas por los mismos nexos, que son lo que se llama pronombres determinantes y adverbios relativos. Aquí os he puesto una lista. De ese grupo de conjunciones de las que os hablaba. ¿Qué pasa? Que en este caso este grupo de conjunciones tienen una doble función. Por un lado son conjunciones, son nexos, es decir, unen oraciones, unen la oración principal con la oración subordinada, pero a la vez, al mismo tiempo, tienen una categoría gramatical, tienen la categoría de pronombres determinantes y adverbios, ¿vale? Y como tienen una categoría gramatical, tienen que tener también una función sintáctica. Eso significa que estas palabras, además de la función de nexo, tendrán otra función. Esa función puede ser cualquiera de estas: sujeto, complemento directo, complemento indirecto, circunstancial, de régimen y determinante, ¿vale? Evidentemente los determinantes son estos, y luego estos pueden cumplir varias funciones, excepto la de determinante, y los adverbios casi siempre son circunstanciales o de régimen verbal. Pero bueno, siempre hay excepciones, ¿vale? Entonces, de esa manera, si tenemos aquí, por ejemplo, la escritora a la que admiras presenta mañana nuevo libro. Vale, pues tenemos aquí esta conjunción. En la segunda oración, el pueblo donde veraneas es aragonés. La conjunción sería esta. Y en la tercera, el hombre al cual me refiero no es de aquí. Pues el nexo sería el cual, ¿no? Aquí hay una contracción por aparecer con una preposición, pero el nexo sería el cual.
Pues aparte de esa función de nexo, presentan también una función sintáctica. Aquí este que tendría la función de complemento directo. Tanto es así que incluso lleva un artículo y una preposición. ¿Vale? Sería tú admiras a la escritora, la admiras. La escritora es admirada por ti. Es un complemento directo, ¿vale? Igual que aquí, el pueblo donde veraneas es aragonés. Este donde tendría una función de complemento circunstancial de lugar, ¿vale? Tú veraneas en el pueblo, ¿vale? O el hombre al cual me refiero no es de aquí. Aquí sería un complemento de régimen verbal. Yo me refiero al hombre, ¿vale? En realidad es una forma de no repetirse. Esto es lo que se llama la función anafórica de la conjunción. Función anafórica quiere decir que utilizamos esa palabra para no repetir otra, para no repetir la misma que ya hemos utilizado. Al final, tened en cuenta que en una oración de relativo se juntan dos datos. En una misma oración ponemos, comentamos, comunicamos dos informaciones distintas. Por ejemplo, aquí la escritora presenta mañana nuevo libro y tú admiras a la escritora. Tenemos esas dos oraciones y la convertimos en una sola construcción. La escritora a la que admiras presenta mañana nuevo libro. Aquí también tenemos dos datos. El primero es que el pueblo es aragonés y el segundo es que tú veraneas en el pueblo. Pues juntamos esos dos datos, el pueblo donde veraneas es aragonés. ¿Vale? Y también sabemos que hay dos tipos, especificativas y explicativas. Este comportamiento, al ser complementos del nombre, también se produce en los adjetivos, Por ejemplo, en esta oración, los alumnos inteligentes aprobarán y los inteligentes alumnos aprobarán. Hay una diferencia entre poner el adjetivo detrás o poner el adjetivo delante del nombre. Si decimos que los alumnos inteligentes aprobarán, nos referimos a que solo los inteligentes aprobarán. Si decimos los inteligentes alumnos aprobarán, nos referimos a que todos son inteligentes y todos van a aprobar. En una estamos seleccionando, especificando, y en otra simplemente estamos explicando, aportando un dato como son esos estudiantes. Por eso se llaman especificativas y explicativas. Pues eso ocurre también, igual que ocurre con los adjetivos, ocurre también con las oraciones de relativo. Si decimos los ordenadores que están rotos serán sustituidos, no es lo mismo que si decimos los ordenadores que están rotos serán sustituidos. Esta coma tiene mucho significado. Y la tenéis que emplear también cuando escribáis, que muchas veces se os olvida. Entonces, si decimos esta, que sería una oración especificativa sin comas, ¿veis? Al final el truco de las comas es útil cuando estáis analizando oraciones. Cuando estáis escribiendo, no, nadie va a venir a deciros, oye, esto es una especificativa, no pongas coma, eso lo tenéis que saber vosotros. Pero bueno, la vida es dura. En fin, ¿qué estaba diciendo? Sí, que si decimos los ordenadores que están rotos serán sustituidos, es una especificativa, me refiero a que solo los que están rotos serán sustituidos. Si digo los ordenadores que están rotos serán sustituidos, es una explicativa, me refiero a que todos los ordenadores van a ser sustituidos. Eso está muy bien, pero entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Pues aquí tenemos nuestra querida página para hacer análisis sintácticos. Y vamos a empezar. Tenemos esta oración de la que ya hemos hablado antes. Lo que quiero que veáis es pues cómo la analizo, cómo sitúo los diferentes niveles de la oración. Entonces, esta es una oración compleja, por supuesto, y tenemos dos verbos, impone y estaban, ¿vale? Un juez de Tenerife impone multas a dos personas que estaban en la calle, ¿vale? El verbo principal es imponer y el sujeto será un juez de Tenerife, evidentemente. Venga, pues le vamos a poner aquí sujeto, grupo nominal, y a esto le vamos a poner que es el predicado, sintagma verbal, predicado verbal. Como os digo, el núcleo es imponer. Vale.
y vamos a analizar en primer lugar el sujeto. Tenemos su núcleo, que es juez, es el núcleo del sintagma nominal, y tenemos aquí el determinante, y esto sería un complemento del nombre, un sintagma preposicional con su preposición, ¿verdad? La preposición de y su grupo nominal, su sintagma nominal, Tenerife, que es un nombre propio además, claro que sí. Vale, y ahora vamos a analizar el predicado. En primer lugar tenemos el núcleo, el verbo, y luego tenemos sus complementos. Multas. Las multas fueron impuestas a las personas que estaban en la calle. Sin complemento directo, está clarísimo. Compuesto simplemente por su núcleo, por el sustantivo. Vale, a 2 personas que estaban en la calle. Esto sería un complemento indirecto. A ver. Vale. Se las impusieron a ellos, ¿vale? Este sería el complemento indirecto. Es un sintagma... Uy, le he puesto grupo nominal. Mal. Vamos a borrarlo otra vez. Estas cosas pasan. Venga, grupo preposicional. Vale, pues tendríamos aquí la preposición a. Muy bien. Y luego aquí tendríamos un sintagma nominal. Cuidado porque ese sintagma nominal contiene una oración subordinada. La cosa se pone interesante. Vale, venga. Entonces aquí tendríamos personas, que es el núcleo, está bien. Y luego tenemos este 2, que sería cuantificador. Y luego tenemos este complemento del nombre, que en realidad es una oración subordinada adjetiva. Vale, y como tenemos una oración nueva, lo que tenemos que ver es cuál es su sujeto y cuál es su predicado. Vale, venga. El sujeto sería este que, ellas, estas personas, como veis, es una manera de no repetirse. Y este que, aunque sea una conjunción, tiene su función sintáctica, en este caso de sujeto. Y luego estaban en la calle. Estaban en la calle. Esto sería un predicado verbal. ¿Por qué un predicado verbal? Porque aunque esté el verbo estaban, tiene una función locativa, tiene una función, lo que significa es que es un lugar, ¿vale? Entonces, aunque sea el verbo estar, tiene un valor de verbo predicativo, no de verbo copulativo. Vale, entonces, estábamos aquí, estaban, es el núcleo, evidentemente, y en la calle sería el complemento de régimen verbal, ¿vale? Porque el verbo lo necesita. Venga. Y esto sería el término. Sintagma nominal. Vale. Calle sería el núcleo y la sería el determinante. Vale, pues ya tenemos esta oración. Como veis, es una oración compleja. Tiene su oración principal, un juez de Tenerife impone multas a 2 personas, y luego este sustantivo está complementado con una oración subordinada adjetiva. Muy simple, muy sencillo. Vale, pues vamos a hacer una más y paso a explicaros una cosa nueva. Venga. Entonces, aquí tenemos, esta oración también la hemos visto antes, la escritora a la que admiras presenta nuevo libro mañana. Vale, pues entonces tenemos
aquí un verbo, admiras, y aquí otro, presenta nuevo libro. Vale, muy bien. Entonces el verbo principal sería presentar, presenta, y su sujeto sería la escritora a la que admiras. Entonces vamos a marcarlo como sujeto. Sujeto, grupo nominal, y esto sería el predicado verbal. Vamos a empezar por el sujeto. A ver, este sería el núcleo del sintagma nominal, escritora, y este sería el determinante. Y luego tenemos aquí, evidentemente, la oración subordinada. Esta hace una función de complemento del nombre con una oración subordinada adjetiva, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que buscar es el sujeto y el predicado, porque tenemos una oración nueva. Como el verbo está en segunda persona del singular, sabemos que el sujeto es tú. Y como no está ese tú, pues sujeto omitido, y lo ponemos todo como predicado verbal, como predicado todo. Vale, y tendríamos el núcleo, que es el verbo, y luego tendríamos este a la que tú admiras a la escritora. Como veis, tiene esa función anafórica, no hemos repetido escritora, y ponemos ahí la conjunción, el pronombre relativo. Entonces esto sería un complemento directo, un grupo preposicional. Tendríamos su preposición. A ver, esto sería la preposición y esto sería el término, ¿vale? En este caso con su determinante y su núcleo, que sería este pronombre relativo. Uy, le he puesto a esto núcleo. Vale, lo vamos a corregir. Determinante quería poner. Vale, y ahora veríamos este grupo verbal. Vale, venga. El núcleo evidentemente sería el verbo, así de simple. Y aquí tenemos un nuevo libro, es presentado mañana. Vale, esto sería un complemento directo, lo presenta mañana, con su núcleo, su sustantivo que hace función de núcleo, y esto sería el sintagma adjetival, complemento del nombre. Vale, venga. Y este sería su núcleo, evidentemente. Es el único constituyente del sintagma adjetival. Y luego teníamos este mañana, que sería un complemento circunstancial, un adverbio, y sería un complemento circunstancial de tiempo, vale, con su propio núcleo, que es el único constituyente de este sintagma, vale. Pues así de fácil es el análisis. Vale, y vamos ahora a explicar ya la última parte, que es esta. Esta es la parte que contradice a todo lo que os acabo de explicar, pero todo tiene un sentido. Ahora veréis que es mucho más simple de lo que parece. A ver cómo vamos de batería. Me quedan 23 minutos. Bueno, suficiente, ya veremos. Ay, espero que no se me desperdicie el vídeo este. Bueno, oraciones de relativo sustantivadas. Eso significa que hay otro tipo de oraciones subordinadas, aparte de las que hemos visto de explicativas y especificativas. Hay otro tipo que son las que se llaman sustantivadas. Y como su propio nombre indica, tienen un poco de oraciones subordinadas de relativo, sobre todo porque tienen un relativo, tienen un pronombre relativo, o un adverbio relativo, y tienen también su parte de oraciones subordinadas sustantivas. Veámoslo.
el comportamiento que tienen es análogo, es similar al que tienen los adjetivos. Yo puedo decir el coche rojo me gusta, o si sabemos que estoy hablando de coches, decir simplemente el rojo me gusta. Vale, entonces este adjetivo pasa a hacer la función de núcleo del sintagma nominal, se convierte en un sustantivo. Pues eso mismo pasa con las oraciones de relativo. Tú puedes decir el coche que te gusta es rojo, o puedes decir el que te gusta es rojo. Quitas el antecedente y ya está. Entonces, si en la regla número 1 habíamos dicho que las oraciones de relativo tienen antecedente, pues aquí decimos lo contrario, que no tienen antecedente. Al fin y al cabo, lo que sí que tienen siempre las oraciones de relativo son esa conjunción, ese pronombre, adverbio, determinante relativo, como os decía antes. Vale, entonces hay dos tipos de oraciones relativas sustantivadas. Por un lado están las libres y las semilibres. Las libres son aquellas que están compuestas solo por su conjunción, es decir, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo, ¿sí? Y las semilibres son las que conservan el artículo. Por ejemplo, aquí las que, los que, ¿sí? Vale, entonces, en primer lugar, las libres estarían formadas por estos pronombres y adverbios relativos. Pues quien quiera aprender sintaxis debe ver este vídeo, ¿vale? Aquí, pues cuando nos referimos a una persona, pues en vez de decir la persona que quiera, pues decimos quien quiera y ya está. O aquí el instituto es donde se cumplen los sueños de los estudiantes. Pues en vez de decir el instituto es el lugar donde se cumplen, pues directamente decimos donde se cumplen y ya está, ¿vale? Entonces, luego tenemos las semilibres que, como digo, conservan ese artículo. Solo hay un caso curioso y es este, el del lo. Por ejemplo, si decimos las que más me gustan, pues películas, está claro lo que hemos omitido, ¿no? Los que estudiantes que, pues los que. Sin embargo, cuando utilizamos el lo, pues no queda claro qué es lo que estamos sustituyendo. Por ejemplo, y eso sucede también con los adjetivos. Yo, por ejemplo, si digo lo interesante, pues ¿a qué me refiero? Pues a la cosa interesante. Bueno, como no sabemos muy bien cómo llamar a lo que estamos hablando, pues directamente no decimos nada. Y eso sí, hay que llevar cuidado porque, como hemos visto antes, en la oración que hemos visto antes, teníamos un artículo y el que, la escritora, la que admiras, a la que admiras, ¿vale? Pero no siempre que tenemos, por eso digo, no siempre que tenemos un artículo y esta conjunción que, tenemos una relativa sustantivada. En primer lugar, para aprender a distinguirlas, sentido común, si tiene antecedente no es sustantivada y ya está. Pero si aún así, si el sentido común tampoco lo tenemos muy afinado ese día, pues podemos hacer este truco a ver si nos funciona. Por ejemplo, si digo admiro a la mujer de la que me enamoré, ¿vale? Si puedo poner un sustantivo entre el artículo y la conjunción, es que no es una oración de relativo sustantivada. ¿Me explico? Es decir, si tuviéramos aquí admiro a la mujer de la que me enamoré, la mujer, aquí esto es el antecedente, esta no es una sustantivada, por eso no puedo poner ahí un sustantivo. Admiro a la mujer de la mujer que me enamoré. Bueno, esto tendría su miga, parece que es una buena historia, pero no es lo mismo, ¿no? Igual que aquí sí que puedo ponerla. Esta, como es una sustantivada, como es una relativa sustantivada, sí que puedo poner ahí un sustantivo entre el artículo y la conjunción. Vale, entonces vamos a hacer un análisis más y os digo qué ejercicios podéis hacer esta semana. Tendríamos esta oración: el instituto es donde se cumplen los sueños de los estudiantes. Por supuesto, claro que sí. Vale, entonces tendríamos, en primer lugar tenemos, ya me está avisando la batería,
Esto es una contrarreloj, el tiempo se acaba. Vale, entonces el instituto es donde se cumplen los sueños de los estudiantes. Vale, tenemos aquí este verbo es y este se cumplen. Vale, entonces el verbo principal es. Y esto será todo el sintagma verbal predicado nominal. Tenemos el verbo ser, predicado nominal. Y luego tenemos aquí el grupo nominal que hace función de sujeto. Este es fácil de analizar, su núcleo y su determinante. Vale. Y luego tenemos aquí, en primer lugar, como tenemos un predicado nominal, el verbo copulativo es el núcleo del predicado. Y luego tendríamos directamente, aquí ya no tenemos antecedente, no está complementando a ningún nombre, al menos a ningún nombre que se exprese directamente. Entonces tendríamos aquí un atributo. Sí, está complementando, oración subordinada adjetiva sustantiva, está complementando al verbo copulativo, ¿vale? Entonces tendríamos que buscar otra vez sujeto y predicado. El verbo es cumplen, tercera persona del plural, entonces se puede concuerda en número con los sueños de los estudiantes. Si esto lo cambiamos de número, se cumple el sueño del estudiante. Entonces, evidentemente esto es el sujeto. Vale, sintagma nominal sujeto. Y esto es el predicado verbal. Vale. Entonces, aquí tendríamos su núcleo, este es su determinante, y esto sería el complemento del nombre. En primer lugar tenemos esta preposición, y luego tenemos el término. Vale, en este término tenemos el núcleo y el artículo. Esto no lo comento no le doy demasiada importancia porque ya sabéis hacerlo perfectamente. Y luego tendríamos aquí el predicado verbal, ¿vale? Se cumplen. Aquí tendríamos el núcleo del predicado, es el verbo. El se lo incluimos dentro del verbo porque es un verbo pronominal, necesita ese se. Y este donde, aparte de ser la conjunción, tendría la función de complemento circunstancial. Es un adverbio y es el lugar donde se realiza la acción que indica el verbo. Y así tendríamos la oración. Como veis, el análisis es prácticamente, es calcado el que hacemos en una oración sustantiva. ¿Sí? En una oración subordinada sustantiva. Solo que en este caso, pues tenemos un pronombre, en este caso un adverbio, pero también puede ser un pronombre relativo. ¿Vale? Y esta sería la explicación de hoy. Espero que os hayan quedado claras las relativas sustantivadas. Si no os quedan claras, pues me mandáis un correo, me escribís en los comentarios, en fin, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y luego también tenemos, ya para que estéis entretenidos esta semana, tenemos en la página 52 los ejercicios 16 y 17, tenéis un montón de oraciones para analizar, tanto relativas, especificativas, explicativas con antecedente, como sin antecedente, ¿vale? Las sustantivadas. Y lo que sí que os pediría que hicierais, esto sí que es obligatorio, página 152, ejercicios 18 y 19, porque son preguntas tipo selectividad. De estos ejercicios haced los que podáis, los que os dé tiempo, los que sintáis que necesitáis para practicar, porque son un montón de oraciones. No las hagáis todas porque si no vais a acabar un poco mal de la cabeza. Sin embargo, estas sí que pienso que es útil que las hagáis porque son preguntas que os pueden salir perfectamente en el examen de selectividad. Y parece que no se me acaba la batería.
menudo éxito, esto estaba todo calculado. Entonces, pues bueno, pues lo que os digo siempre, quedaos en casa y espero que nos podamos ver pronto.